Yo puedo hacer que vuelvas a caminar. ¿Tú? Mira, No puede ser, estoy caminando. yo puedo hacer que vuelvas a caminar. Mira, No puede ser. yo puedo hacer que vuelvas a caminar. ¿Qué? No puede ser. Yo puedo hacer que vuelvas a caminar. La billonaria se rió hasta que algo increíble sucedió. Yo puedo hacer que vuelvas a caminar, dijo el hombre sucio y descalzo, sosteniendo las manos de Regina Baldovinos como si fueran de cristal. Regina soltó una carcajada tan fuerte que varias palomas levantaron el vuelo desde los árboles del parque. Era una risa cruel, la misma con la que había despedido a cientos de empleados en 30 años de carrera, la misma con la que había cerrado negociaciones multimillonarias sin parpadear. ¿Tú?, preguntó todavía riendo mientras se limpiaba una lágrima de risa del rabillo del ojo. Mírate, hueles a alcantarilla, llevas una bolsa de basura en la espalda como si fuera un bolso de Chanel, y me estás diciendo que tú, un vagabundo cualquiera, vas a lograr lo que ningún neurocirujano de este país ha podido hacer en 3 años. El hombre no apartó la mirada. Tenía los ojos de un color extraño, gris verdoso, hundidos entre arrugas prematuras y mugre acumulada. No se inmutó ante la burla. Simplemente sostuvo con más firmeza las manos de Regina, que seguían apoyadas sobre las suyas desde que él se había arrodillado frente a la silla de ruedas para detenerla en su paseo matutino. «No te pido que me creas», dijo, con una voz calmada que contrastaba brutalmente con su aspecto. «Solo te pido una oportunidad. Suéltame», ordenó ella, retirando las manos con brusquedad como si el contacto le quemara. «Guardias, aléjenlo de mí». 2 hombres de traje oscuro aparecieron de inmediato desde un vehículo estacionado a pocos metros. Sujetaron al mendigo por los brazos sin contemplaciones, arrastrándolo hacia atrás mientras algunos transeúntes se detenían a observar la escena con curiosidad morbosa. Una mujer con un carrito de bebé sacó su teléfono para grabar. Un anciano que paseaba a su perro murmuró algo a su esposa. «¡Espera!», gritó el hombre forcejeando sin violencia, solo con desesperación. «Solo necesito 10 minutos, señora Baldovinos. Sé lo que le pasó, sé lo que los médicos le dijeron, y sé que están equivocados». Regina se quedó paralizada un instante. ¿Cómo sabía su apellido? Ella no llevaba ninguna identificación visible, y aunque su rostro había aparecido en revistas de finanzas años atrás, dudaba que un hombre en aquellas condiciones leyera Forbes México. «Sáquenlo del parque», dijo finalmente, apartando la mirada, fingiendo una indiferencia que no sentía del todo. «Y díganle a seguridad que si vuelve a acercarse a menos de 100 metros de mí, llamen a la policía». Los guardias asintieron y se llevaron al hombre casi a rastras. Él dejó de resistirse en cuanto comprendió que no tenía caso. Solo giró la cabeza una última vez, antes de que lo empujaran hacia la salida del parque, y clavó sus ojos grises en los de Regina. «Volveré», dijo, no como amenaza, sino como una promesa serena. «Y usted me va a buscar antes de lo que cree». Regina resopló. Tomó impulso con las manos en las ruedas de su silla. Se negaba, por principio, a que su chofer la empujara en público, como si eso fuera a devolverle algo de la dignidad que había perdido junto con la movilidad de sus piernas, y se alejó por el sendero de grava sin mirar atrás. Pero por dentro, algo se había quebrado ligeramente. No fue la arrogancia del hombre lo que la inquietó, fue la certeza absoluta en su voz. Los mendigos que pedían limosna en la ciudad solían mostrar súplica, desesperación, a veces rabia, nunca esa clase de calma inquebrantable, como si conociera un secreto que ella todavía no comprendía. Aquella tarde, de regreso en la mansión de la colonia Lomas de Chapultepec, Regina se detuvo frente al ventanal del 2º piso. El que daba al jardín donde antes, hacía 3 años, corría todas las mañanas antes de que un auto perdiera el control en una avenida y cambiara su vida para siempre. Se quedó observando el atardecer teñir de naranja las copas de los árboles, mientras su asistente, Marcela, entraba con una carpeta de documentos. «Señora», el doctor Fuentes llamó. «Quiere reprogramar su cita de fisioterapia para el jueves». «Cancélala», dijo Regina sin apartar la vista de la ventana. Marcela se detuvo, sorprendida.
En 3 años, Regina Valdovinos jamás había cancelado una sola sesión de fisioterapia. Por más que los resultados fueran nulos, por más que los médicos repitieran uno tras otro la misma sentencia. Lesión medular irreversible, sin posibilidad de recuperación. Ella se aferraba a cada cita como si fuera un ritual de fe, aunque no creyera en nada. ¿Está segura, señora? Dije que la canceles, repitió Regina, con más dureza de la que pretendía. Marcela asintió y salió de la habitación sin más preguntas. Sabía, después de años trabajando para ella, cuándo insistir y cuándo callar. Regina permaneció sola, con las manos apoyadas sobre las ruedas de su silla, mirando su propio reflejo fantasmal en el cristal de la ventana. Recordó las palabras del mendigo: «Volveré, y usted me va a buscar antes de lo que cree». Se rió de nuevo, sola, en la habitación vacía, pero esta vez la risa sonó hueca, forzada, como si incluso ella misma no terminara de creérsela. Bajó la mirada hacia sus piernas, inmóviles bajo la tela del pantalón, y sintió esa vieja opresión en el pecho que llevaba 3 años tratando de ignorar. Recordó sin quererlo la mañana del accidente, el sol entrando por el parabrisas, la llamada urgente que estaba respondiendo mientras cruzaba la avenida a pie, el chirrido de las llantas, el instante en que su cuerpo salió despedido contra el pavimento. Después solo hospitales, uno tras otro, especialistas de Houston, de Barcelona, de Tokio, todos con la misma sentencia pulida en distintos idiomas: lesión medular irreversible. Había gastado una fortuna, una que a ella francamente le sobraba, en tratamientos experimentales, células madre, terapias electromagnéticas, incluso un supuesto chamán peruano, que Marcela había encontrado por recomendación de otra empresaria. Nada había funcionado. Con el tiempo, Regina dejó de esperar milagros y empezó simplemente a sobrevivir, a dirigir su imperio de bienes raíces desde una silla de ruedas, con la misma frialdad calculadora de siempre, quizás incluso más afilada, como si el dolor físico hubiera pulido su temperamento hasta convertirlo en una hoja de obsidiana. Por eso le molestaba tanto lo que sentía ahora. No era esperanza, se negaba a llamarlo así. Era más bien una irritación persistente, la misma que sentía cuando un socio de negocios trataba de engañarla con números maquillados. Esa sensación de que algo no cuadraba, de que el mendigo del parque sabía algo que ella ignoraba. Esa noche, por primera vez en meses, no logró conciliar el sueño. Se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada, repasando mentalmente el rostro sucio y curtido del hombre del parque, preguntándose de dónde había sacado la certeza de pronunciar su nombre completo, y por qué, contra toda lógica, contra todo su instinto de mujer poderosa acostumbrada a desconfiar de cualquiera que se le acercara con promesas vacías, una parte de ella, pequeña, casi imperceptible, deseaba que él tuviera razón. A las 4 de la madrugada, encendió la lámpara de su buró y tomó su teléfono. Sin saber muy bien por qué, escribió en el buscador: «Hombre en situación de calle Parque Chapultepec, ayuda médica». No obtuvo nada útil, solo notas de prensa genéricas sobre programas municipales de asistencia. Lo intentó de otra forma, esta vez describiendo sus ojos, su forma de hablar, la manera en que había pronunciado su apellido completo, sin titubear. Tampoco encontró nada. Frustrada, arrojó el teléfono sobre la cama y se quedó mirando el techo. Pensó en llamar a Ricardo, el jefe de su equipo de seguridad, y pedirle que investigara al mendigo, que averiguara quién era, de dónde había sacado su nombre. Pero algo la detuvo. Tal vez el orgullo, tal vez el miedo, absurdo e infantil, de que investigarlo significara admitir que sus palabras le habían calado más hondo de lo que estaba dispuesta a reconocer. Se quedó dormida poco antes del amanecer, con el recuerdo de esos ojos grises flotando en el límite entre la vigilia y el sueño, repitiendo la misma frase una y otra vez: «Volveré. Y usted me va a buscar antes de lo que cree». Al día siguiente, contra toda su voluntad, Regina pidió a su chofer que la llevara de nuevo al parque a la misma hora, por la misma ruta. Se dijo a sí misma que era solo para caminar,
Para rodar, corrigió mentalmente con amargura, y despejar la mente. Pero en el fondo sabía que estaba buscando algo, o a alguien. Al día siguiente, contra toda su voluntad, Regina pidió a su chofer que la llevara de nuevo al parque, a la misma hora, por la misma ruta que había tomado el día anterior. Se dijo a sí misma que era solo para despejar la mente, que necesitaba aire fresco antes de una reunión importante con inversionistas japoneses. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba buscando algo, o a alguien. El hombre no apareció. Regina recorrió el mismo sendero de grava, pasó junto a la misma banca donde él se había arrodillado frente a ella, observó cada rincón del parque con una atención que jamás había dedicado a nada que no fuera un contrato o un balance financiero. Nada, ni rastro del mendigo de ojos grises. Se sintió absurda, ridícula incluso. Una mujer de 68 años, dueña de un imperio inmobiliario que abarcaba 3 países, comportándose como una adolescente enamoriscada que espera a un chico en la salida de la escuela. Regresó a casa de mal humor y descargó su frustración con Marcela por un error insignificante en la agenda del día siguiente. «Perdón, señora, no volverá a pasar», dijo la asistente, bajando la mirada. Regina sintió una punzada de culpa casi inmediata, algo poco habitual en ella. Marcela llevaba 12 años trabajando a su lado, había soportado sus peores días, sus peores humores, y aún así seguía ahí, leal como pocas personas lo eran en su vida. Regina abrió la boca para disculparse, pero el orgullo, como siempre, se lo impidió. En cambio, cambió de tema. «Marcela, necesito que investigues algo para mí, discretamente». «Por supuesto, señora. ¿Qué necesita?» «Un hombre, en situación de calle. Frecuenta el parque cerca de aquí. Tiene el cabello largo y oscuro, barba descuidada, ojos grises claros. Carga una bolsa negra de basura en la espalda, como si fuera todas sus pertenencias. Habla...» Regina se detuvo, buscando la palabra correcta. «Habla como alguien educado, no como un vagabundo común». Marcela anotó todo en su libreta sin hacer preguntas, aunque Regina notó la curiosidad brillando detrás de sus lentes. «¿Algo más, señora?» Sabía mi apellido completo, y me dijo que puede hacer que vuelva a caminar. Marcela levantó la vista, sorprendida, pero se contuvo de comentar nada. Simplemente asintió y salió de la habitación. Esa noche, mientras cenaba sola en el enorme comedor de la mansión, una mesa para 16 personas, donde ella comía cada noche completamente sola desde que su esposo, Alberto, había muerto 6 años atrás de un infarto fulminante, Regina se permitió, por primera vez en mucho tiempo, recordar quién había sido antes del accidente. No una buena persona, se dijo con honestidad brutal, una mujer temida, respetada, sí, pero temida por encima de todo. Había construido su imperio de bienes raíces a base de decisiones frías, calculadas, a veces despiadadas. Recordó, sin poder evitarlo, la vez que despidió a un gerente de proyecto de 30 años de servicio porque un edificio se había retrasado 2 semanas, sin importarle que el hombre tuviera 3 hijos y una esposa enferma. Recordó las veces que había presionado a pequeños propietarios para vender terrenos a precios injustos, amparándose en abogados costosos y vacíos legales. Recordó, sobre todo, la expresión en el rostro de tantas personas que habían pasado por su oficina a lo largo de los años, esa mezcla de miedo y resentimiento que ella, en su momento, había interpretado como respeto. El accidente la había cambiado, aunque no de la forma en que uno esperaría. No la había vuelto más humilde ni más compasiva. La había vuelto más amargada, más cortante, como si el dolor físico hubiera afilado cada arista de su carácter ya de por sí duro. Alberto solía decirle, en los últimos años de su matrimonio, que algún día la vida le enseñaría lo que el dinero no podía comprar. Regina siempre se había burlado de esa frase, considerándola una cursilería propia de un hombre demasiado blando para los negocios. Ahora, sentada sola en una silla de ruedas frente a un plato de comida que apenas había tocado, se preguntó si Alberto no habría tenido razón después de todo. Pasaron 3 días sin noticias de Marcela sobre el paradero del hombre.
Regina, aunque no lo admitía en voz alta, revisaba el parque cada mañana con la mirada esperando encontrarlo. Comenzó a inventar excusas para salir más seguido. Reuniones que podría haber tenido por videollamada, visitas a propiedades que perfectamente podía delegar a sus gerentes. Todo con tal de recorrer, aunque fuera brevemente, aquel sendero de grava donde todo había comenzado. Al cuarto día, mientras revisaba documentos en su despacho, Marcela entró con expresión seria. «Señora, encontré algo, pero no sé cómo tomarlo». Regina levantó la vista de inmediato. «Habla». El hombre que describió coincide con la descripción de un doctor que desapareció del radar público hace aproximadamente 8 años. Un cirujano, Ezequiel Domínguez Rangel. Trabajaba en el Hospital General de la ciudad, especializado en lesiones de columna vertebral y rehabilitación neurológica. Regina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un cirujano especializado en columna vertebral? Sí, señora. Tenía una reputación excepcional. Publicaciones internacionales, técnicas innovadoras de rehabilitación postraumática, y entonces, de un día para otro, desapareció de los registros profesionales, sin explicación pública. Los artículos más recientes que encontré especulan sobre un escándalo relacionado con el cierre de una clínica privada donde trabajaba, pero no hay detalles claros. Regina se quedó en silencio, procesando la información. Un cirujano especializado exactamente en el tipo de lesión que ella padecía, que ahora vivía en las calles, cubierto de mugre, cargando sus pertenencias en una bolsa de basura. La coincidencia era demasiado precisa para ser casualidad. ¿Tienes una fotografía de él? ¿De cuándo ejercía? Marcela asintió y le entregó su tableta. En la pantalla apareció una fotografía antigua, evidentemente de un artículo periodístico. Un hombre de bata blanca, cabello corto y bien peinado, rostro afeitado, sonrisa profesional, pero genuina. Los ojos, sin embargo, eran inconfundibles. Ese mismo gris verdoso, esa misma intensidad calmada. Era él. «Dios mío», susurró Regina, dejando la tableta sobre el escritorio con manos temblorosas. «¿Quiere que lo busque, señora? ¿Puedo enviar a alguien del equipo de seguridad a...» «No», interrumpió Regina más rápido de lo que pretendía. «No, yo necesito pensarlo». Marcela salió del despacho, dejando a Regina sola con sus pensamientos y aquella fotografía todavía visible en la pantalla de la tableta. Se quedó observándola durante largo rato, comparando mentalmente aquel rostro pulcro y confiado con la imagen sucia y desgastada del hombre que había conocido en el parque. ¿Qué le había ocurrido a un cirujano brillante para terminar viviendo en las calles? ¿Y por qué entre todas las personas de la ciudad había elegido acercarse precisamente a ella? Esa noche, Regina no pudo dejar de pensar en la posibilidad, remota pero innegable, de que aquel hombre efectivamente supiera algo que los especialistas más caros del mundo habían pasado por alto. La idea la aterraba y la fascinaba en igual medida. Había pasado 3 años aceptando, con amargura pero con resignación, que jamás volvería a caminar. Permitirse ahora un rayo de esperanza le parecía peligroso, casi masoquista. Pero la curiosidad, esa misma curiosidad implacable que la había convertido en una de las empresarias más exitosas del país, resultó una vez más fuerte que el miedo. Le pidió a Marcela que investigara más a fondo, esta vez sin límite de presupuesto. Quería saber exactamente qué había ocurrido con la clínica privada donde Ezequiel trabajaba. Quería entender el escándalo que lo había hecho desaparecer de los registros profesionales. Quería, sobre todo, entender por qué un hombre con semejante talento había terminado durmiendo bajo los árboles de un parque público. «Hay algo más, señora», añadió Marcela antes de salir del despacho. «Encontré una nota breve, de hace unos 6 años, en un periódico local. Mencionaba que la esposa del doctor Domínguez había fallecido poco antes de que él desapareciera. Un cáncer de páncreas diagnosticado tarde. No hay más detalles». Regina asintió lentamente, sintiendo una opresión inesperada en el pecho. Perder a un cónyuge era algo que ella conocía de primera mano.
Sabía mejor que nadie cómo el duelo podía desmoronar hasta a la persona más fuerte, cómo un dolor de esa magnitud podía empujar a alguien hacia decisiones que, desde fuera, parecían inexplicables. Tal vez el hombre del parque no era un charlatán buscando aprovecharse de su fortuna. Tal vez era simplemente alguien roto por la vida, igual que ella. La diferencia era que su fortuna le había permitido esconder sus fracturas detrás de trajes de diseñador y una mansión de 6 habitaciones, mientras que él las llevaba a la vista de todos, en la piel curtida y la ropa desgastada. Aquella noche, antes de dormir, Regina se sorprendió a sí misma rezando, algo que no hacía desde la infancia, cuando su abuela la llevaba a misa los domingos en Puebla. No pidió caminar. Pidió simplemente entender. Al día siguiente, ordenó a su chofer que la llevara de nuevo al parque. Esta vez, sin embargo, no fue con la intención de pasear, fue con la intención de encontrarlo. Lo encontró al tercer intento, sentado en la misma banca donde días antes se había arrodillado frente a ella. Estaba dibujando algo en un cuaderno gastado, con un lápiz apenas más largo que su dedo pulgar. Al verla acercarse, no se sorprendió. Simplemente cerró el cuaderno y esperó. Sabía que volvería, dijo sin un ápice de arrogancia en la voz, solo constatación. No te hagas ilusiones, respondió Regina, deteniendo su silla a un par de metros de distancia, todavía con desconfianza. Vine porque investigué quién eres. Ezequiel Domínguez Rangel, cirujano especializado en columna vertebral. Publicaste artículos, diste conferencias en Ginebra, en Boston, y ahora vives en un parque. Algo cambió en el rostro del hombre. Un destello de dolor, rápido pero innegable, cruzó sus ojos grises antes de que él recompusiera la expresión neutra que parecía haber perfeccionado con los años. Veo que su gente es eficiente. No cambies de tema. ¿Qué te pasó? Ezequiel guardó silencio un momento, observando a un grupo de niños que jugaba con una pelota cerca de ahí, ajenos por completo a la conversación que estaba a punto de cambiarles la vida a ambos. Perdí a mi esposa, dijo finalmente. Cáncer de páncreas. Diagnóstico tardío. Tratamiento imposible de pagar en el sistema donde trabajaba. Irónico, ¿no le parece? Un cirujano capaz de devolverle la movilidad a decenas de pacientes, incapaz de salvar a la mujer que amaba porque el hospital privado donde ejercía decidió que su seguro no cubría el tratamiento experimental que ella necesitaba. Regina sintió que el estómago se le encogía. Después de eso, continuó Ezequiel, dejé de importarme todo, el trabajo, el dinero, mi reputación. Empecé a beber. Perdí mi licencia médica por negligencia, aunque la verdad es que simplemente dejé de presentarme a trabajar. Perdí mi departamento. Perdí poco a poco todo lo que tenía, hasta que un día me di cuenta de que dormir en la calle era más sencillo que fingir que mi vida seguía teniendo sentido. ¿Y ahora?, preguntó Regina con la voz más suave de lo que pretendía. ¿Por qué yo? De todas las personas en esta ciudad que podrían necesitar tu ayuda, ¿por qué te acercaste a mí? Ezequiel la miró directamente a los ojos, y por primera vez desde que se conocieron, Regina no sintió el impulso de apartar la mirada. Porque la vi en las noticias hace 3 años cuando ocurrió su accidente, y porque, aunque suene extraño, reconocí algo en usted. La misma rabia que yo cargué después de perder a mi esposa. La misma necesidad de culpar al mundo entero por algo que la vida le arrebató sin permiso. Llevo meses viéndola pasar por este parque, señora Valdovinos, siempre sola, siempre con esa expresión de quien está librando una guerra silenciosa contra todo y contra todos, incluida ella misma. Regina apretó los labios, incómoda ante la precisión con la que aquel hombre había descrito su vida interior. No necesito que un vagabundo me psicoanalice. No estoy psicoanalizándola, estoy diciéndole lo que veo. Y lo que veo es a una mujer que dejó de luchar por caminar hace mucho tiempo, aunque su cuerpo todavía tenga la capacidad de intentarlo. Los médicos dijeron que es irreversible. Los médicos dijeron que su lesión medular es incompleta, no completa, corrigió Ezequiel con una firmeza que sorprendió a Regina. Lo investigué, señora.
Sus expedientes médicos son públicos en ciertos círculos, sobre todo cuando se paga lo suficiente por acceder a ellos. Tiene preservación parcial de la función sensorial por debajo del nivel de la lesión. Eso significa que las vías nerviosas no están completamente destruidas. Significa que existe, aunque sea remota, una posibilidad de recuperación funcional con el tratamiento adecuado, sostenido y agresivo. Eso mismo me dijeron hace 3 años, y no funcionó nada, porque los tratamientos convencionales tratan la lesión medular como si fuera estática, como si el daño fuera fijo e inmutable, pero el sistema nervioso tiene una capacidad de neuroplasticidad que la medicina tradicional apenas está comenzando a comprender. Yo desarrollé, antes de perderlo todo, un protocolo experimental de rehabilitación intensiva que combina estimulación nerviosa dirigida, terapia física agresiva y un régimen específico que reeduca al cuerpo para reconectar vías neuronales alternativas. Lo probé con 3 pacientes antes del cierre de la clínica. 2 de ellos recuperaron movilidad parcial significativa. Regina sintió que el corazón le latía con una fuerza que no experimentaba desde hacía años. ¿Y el tercero? Ezequiel bajó la mirada. El tercero no respondió al tratamiento. No todos los cuerpos reaccionan igual, señora. No puedo prometerle un milagro. Lo que puedo prometerle es dedicación absoluta, conocimiento real y la verdad sin adornos en cada paso del proceso. Regina se quedó en silencio, sopesando cada palabra. Toda su vida había desconfiado de las promesas fáciles, de los vendedores de humo que prometían soluciones milagrosas a cambio de dinero fácil. Pero aquel hombre no le estaba pidiendo dinero. No había mencionado ni una sola cifra. Solo le estaba ofreciendo, con una honestidad brutal, que contrastaba con años de médicos que le habían vendido falsas esperanzas envueltas en jerga técnica costosa, la posibilidad, remota, incierta, pero real, de recuperar algo que ella había dado por perdido. ¿Por qué debería confiar en un hombre que vive en la calle, que perdió su licencia médica, que probablemente no ha tocado un instrumento quirúrgico en 8 años? No debería, respondió Ezequiel sin titubear. La confianza se gana, no se exige. Por eso no le estoy pidiendo que confíe en mí ahora mismo. Le estoy pidiendo únicamente la oportunidad de demostrárselo. Regina permaneció en silencio largo rato, observando el rostro curtido de aquel hombre que alguna vez había sido un cirujano prestigioso, ahora reducido a pedir limosnas de esperanza en un parque público. Sintió muy en el fondo algo que no sentía desde hacía años, la posibilidad, aterradora, incómoda pero innegable, de que su vida pudiera cambiar. «Te daré una oportunidad», dijo finalmente, con la voz cargada de una autoridad que no admitía réplicas, «pero bajo mis condiciones y con supervisión médica constante. No voy a poner mi vida en manos de alguien sin verificar cada paso». Una sombra de algo parecido a una sonrisa cruzó el rostro de Ezequiel. «Acepto sus condiciones, señora Valdovinos. Preséntate en mi residencia mañana a las 8 de la mañana. Mi asistente te dará la dirección y te proporcionará ropa adecuada. No voy a permitir que entres a mi casa oliendo como...» Regina hizo una pausa, buscando las palabras correctas, pero decidió no suavizarlas. «Como lo que hueles ahora». Ezequiel asintió, sin ofenderse por el comentario. «Ahí estaré». Regina dio media vuelta con su silla y se alejó por el sendero de grava, con el corazón latiéndole a un ritmo que no reconocía. Mezcla de miedo, esperanza y una desconfianza que se negaba a desaparecer del todo. No sabía si estaba cometiendo el error más grande de su vida o si, por primera vez en 3 años, estaba dando el primer paso hacia algo real. De regreso en la mansión, llamó a Marcela y a Ricardo, el jefe de seguridad, para explicarles la situación. Ambos reaccionaron con la misma preocupación evidente. «Señora, con todo respeto», dijo Ricardo, «no sabemos nada de este hombre más allá de lo que encontramos en Internet. Podría ser peligroso. Podría estar buscando acceso a su fortuna, a su casa, a información confidencial. Por eso quiero que instales cámaras adicionales en el ala donde vamos a trabajar», respondió Regina sin inmutarse,
y quiero que alguien de tu equipo esté presente, discretamente cada vez que él esté en la propiedad. No soy ingenua, Ricardo. Sé perfectamente que podría estar equivocándome, pero también sé que llevo 3 años sin sentir ni una pizca de esperanza, y no pienso dejar pasar esta oportunidad solo por miedo. Marcela, por su parte, se mostró más cautelosa en su desacuerdo. Señora, entiendo sus razones, pero también he visto a mucha gente aprovecharse de personas vulnerables, y usted, con todo el poder que tiene, sigue siendo vulnerable en este aspecto. Solo le pido que tenga cuidado. Lo tendré, prometió Regina, aunque en su interior sabía que ya había tomado la decisión y que ninguna advertencia, por razonable que fuera, la haría cambiar de opinión. Esa noche, mientras Marcela preparaba una habitación de huéspedes para que Ezequiel pudiera bañarse y cambiarse de ropa antes de cada sesión, Regina se quedó pensando en la conversación del parque. Había algo en la manera en que aquel hombre hablaba de su difunta esposa, algo genuino y desgarrador que le resultaba imposible de fingir. Ella conocía el dolor auténtico cuando lo veía, porque lo había cargado consigo misma durante años, oculto detrás de reuniones de negocios y contratos multimillonarios. Se preguntó, con una punzada de inquietud, si estaba dispuesta a enfrentar no solo el dolor físico de un tratamiento incierto, sino también el dolor emocional de confrontar, junto a un extraño, todo aquello que había estado evitando desde el accidente, porque algo le decía que Ezequiel no solo iba a tratar sus piernas, iba a tratar también todo lo demás que llevaba rota desde hacía mucho más de 3 años. Ezequiel llegó a la mansión exactamente a las 8 de la mañana, tal como había prometido. Marcela lo recibió en la puerta principal y lo condujo a una habitación de huéspedes donde había dejado ropa limpia, toallas y todo lo necesario para que pudiera asearse. Cuando salió, media hora después, Regina apenas lo reconoció. Con el cabello recortado, la barba arreglada y vestido con un pantalón de vestir sencillo y una camisa azul claro que Marcela había comprado esa misma mañana, Ezequiel parecía otra persona completamente distinta al hombre sucio y desaliñado del parque. Sus facciones, ahora visibles sin la mugre acumulada, revelaban a un hombre de unos 55 años, con arrugas marcadas por el sufrimiento, pero con una mirada que conservaba, intacta, la inteligencia aguda de quien alguna vez había salvado vidas en un quirófano. «Se ve diferente», comentó Regina desde su silla, observándolo con una mezcla de sorpresa y algo parecido al alivio. «Me siento diferente», respondió él, con una media sonrisa. «Hace mucho que no me veía en un espejo sin querer apartar la mirada». Antes de comenzar cualquier tratamiento, Regina insistió en que Ezequiel se sometiera a una revisión médica completa por parte de su equipo de confianza para descartar cualquier condición que pudiera comprometer el proceso. También hizo que firmara una serie de acuerdos de confidencialidad, redactados por sus abogados en tiempo récord, que le impedían divulgar cualquier información sobre su salud, su patrimonio o su vida privada. «Entiendo su desconfianza», dijo Ezequiel, firmando cada documento sin protestar. «En su lugar, yo también tomaría precauciones». «No es solo desconfianza», aclaró Regina con dureza. «Es sentido común. Llevo toda una vida de negocios aprendiendo que la buena voluntad, sin garantías, es una invitación al desastre». Ezequiel asintió, sin ofenderse, y procedió a explicar con precisión clínica en qué consistiría el tratamiento. Habló de estimulación nerviosa dirigida mediante electrodos de baja frecuencia, de ejercicios de resistencia progresiva diseñados específicamente para reeducar las vías neuronales alternativas, de un régimen alimenticio antiinflamatorio que favorecería la regeneración celular, y de sesiones diarias de al menos 3 horas, 6 días a la semana, durante un mínimo de 4 meses antes de esperar resultados visibles. 4 meses, repitió Regina con escepticismo, y no me garantiza nada. «No le garantizo nada», confirmó Ezequiel sin titubear. «Le garantizo esfuerzo, conocimiento y honestidad. El resultado depende de su cuerpo, no de mis promesas. Aquella honestidad, lejos de desalentarla,
terminó de convencer a Regina de que estaba tomando la decisión correcta. Después de 3 años escuchando a especialistas hablarle en términos vagos y evasivos, la crudeza de Ezequiel resultaba paradójicamente reconfortante. La primera sesión comenzó esa misma tarde, en un salón amplio del ala oeste de la mansión, que Regina había ordenado acondicionar con equipo básico de fisioterapia adquirido de emergencia. Ezequiel examinó sus piernas con manos expertas, presionando puntos específicos, evaluando reflejos, anotando cada observación en el cuaderno gastado que había llevado consigo desde el parque. ¿Siente esto?, preguntó, presionando la planta del pie izquierdo de Regina. No. ¿Y esto?, repitió el gesto ligeramente más arriba, cerca del tobillo. Regina cerró los ojos concentrándose. Un poco. Una sensación extraña, como un cosquilleo lejano. Ezequiel anotó algo en su cuaderno con expresión concentrada. Eso es una buena señal. Significa que hay actividad residual en las vías sensoriales de esa zona. Vamos a trabajar a partir de ahí. Durante la primera semana, Regina se mostró tensa, desconfiada, cuestionando cada movimiento, cada ejercicio, cada indicación. Trataba a Ezequiel con la misma frialdad autoritaria con la que trataba a sus empleados de más bajo rango, dándole órdenes, corrigiéndolo innecesariamente, dudando en voz alta de cada método que él proponía. «Esto no se parece en nada a lo que hacía el doctor Fuentes», protestó durante la tercera sesión, mientras Ezequiel le pedía que intentara mover los dedos del pie derecho, concentrándose en una serie de estímulos táctiles. «Esto parece más un experimento improvisado que un tratamiento médico serio. El doctor Fuentes sigue protocolos estandarizados aprobados por instituciones que, con todo respeto, se mueven a un ritmo extremadamente conservador», respondió Ezequiel sin perder la paciencia. «Yo no tengo el lujo de seguir esos protocolos. Tampoco tengo, para ser honesto, una licencia médica vigente que me obligue a hacerlo. Lo que tengo es años de investigación propia, casos de éxito documentados, y la disposición de intentar algo distinto, porque lo convencional, en su caso, ya demostró no funcionar». Regina apretó los labios, molesta por no tener una respuesta inmediata a aquel argumento. «Si esto no funciona en las primeras semanas, lo voy a despedir», amenazó, más por orgullo que por convicción real. «Entendido», respondió Ezequiel con calma absoluta. «Pero permítame decirle algo, señora Valdovinos, y disculpe mi atrevimiento. Usted lleva 3 años tratando a todo el mundo a su alrededor como si fueran empleados prescindibles, incluidos los médicos que intentan ayudarla. Tal vez, antes de preguntarse si mi método va a funcionar, debería preguntarse si su actitud le está permitiendo a cualquier método funcionar». Regina se quedó sin palabras, genuinamente sorprendida por la audacia del comentario. Ningún empleado, ningún médico, ni siquiera su difunto esposo en sus peores discusiones, se había atrevido jamás a hablarle con tal franqueza. «¿Cómo te atreves?» «Me atrevo porque alguien tiene que hacerlo», interrumpió Ezequiel sin alterar el tono. «Y porque, francamente, ya no tengo nada que perder. Usted puede despedirme mañana mismo si lo desea. Pero mientras siga aquí, le voy a decir la verdad, la misma que le debía haber dicho a mi propia esposa antes de que fuera demasiado tarde. La arrogancia y el orgullo no curan nada. Solo la voluntad genuina de cambiar puede hacerlo». Regina permaneció en silencio, con el rostro tenso, luchando visiblemente contra el impulso de ordenar que lo sacaran de su casa de inmediato. Pero algo en las palabras de Ezequiel, en su absoluta falta de miedo a decir la verdad, resonó en un rincón de su conciencia que llevaba años clausurado. «Continúa con el ejercicio», dijo finalmente, con la voz más baja de lo habitual. Ezequiel asintió y retomó la sesión sin más comentarios, mientras Regina, por dentro, sentía que algo en su interior comenzaba, lenta y dolorosamente, a resquebrajarse. Las semanas siguientes transcurrieron en una rutina extraña, casi incómoda al principio, entre 2 personas que se habían encontrado desde extremos opuestos de la fortuna y el infortunio. Ezequiel llegaba puntual cada mañana, se cambiaba en la habitación que Marcela mantenía siempre lista para él,
y dedicaba 3 horas exactas a un régimen que combinaba estimulación eléctrica, masajes profundos en puntos específicos de la columna y ejercicios de visualización que a Regina, al principio, le parecían absurdos. «Cierre los ojos e imagine que mueve el pie», le indicó Ezequiel durante una de las primeras sesiones. «No finja, concéntrese de verdad en la sensación». «Esto es ridículo», protestó Regina, aunque obedeció de todas formas. «No soy una niña jugando a creer en cuentos de hadas». «No es un cuento de hadas, es neurociencia», respondió Ezequiel sin perder la calma. «El cerebro mantiene mapas motores incluso cuando el cuerpo no puede ejecutar el movimiento. Reactivar esos mapas mentalmente ayuda a preparar el terreno para cuando el cuerpo, poco a poco, recupere capacidad de respuesta. No es magia, señora Valdovinos, es trabajo, repetido miles de veces, hasta que el sistema nervioso empieza a reconstruir caminos que parecían cerrados. Con el paso de los días, Regina comenzó a notar, a regañadientes, que Ezequiel tenía razón en algo. Su actitud, tan hostil al principio, no ayudaba en nada al proceso. Poco a poco, sin decírselo abiertamente a nadie, empezó a bajar la guardia durante las sesiones. Dejó de cuestionar cada indicación, comenzó a seguir las instrucciones con más disciplina, incluso empezó, para su propia sorpresa, a esperar con cierta ansiedad la llegada de Ezequiel cada mañana. No porque hubiera desarrollado afecto hacia él, se repetía a sí misma con terquedad, sino porque, por primera vez en 3 años, sentía que estaba haciendo algo activo por su propia recuperación, en lugar de simplemente someterse pasivamente a tratamientos que otros decidían por ella. 6 semanas después de haber comenzado el tratamiento, ocurrió algo que ninguno de los dos esperaba tan pronto. Era un martes por la tarde, durante la sesión habitual. Ezequiel le pedía a Regina, como cada día, que cerrara los ojos y concentrara toda su atención en el pie derecho, visualizando el movimiento antes de intentarlo físicamente. «Ahora, sin abrir los ojos, intente mover los dedos», indicó Ezequiel, con la misma calma de siempre. Aunque después de semanas de sesiones idénticas, sin resultado visible, su voz ya no cargaba la misma expectativa. Regina cerró los ojos con fuerza, apretó los puños sobre los reposabrazos de la silla y se concentró como llevaba semanas haciéndolo, sin creer realmente que algo fuera a suceder. Y entonces, algo sucedió. Un espasmo diminuto, apenas perceptible, recorrió los dedos de su pie derecho. Ezequiel, que tenía la mano apoyada suavemente sobre el tobillo de Regina para monitorear cualquier respuesta, sintió el movimiento antes de que ella misma lo notara. «Ábralos», dijo con una urgencia contenida que no era habitual en él. «Abra los ojos ahora mismo». Regina obedeció, confundida, y miró hacia abajo. Los dedos de su pie derecho, inmóviles desde hacía 3 años, se habían flexionado ligeramente, apenas unos milímetros, pero de forma innegable. «¿Qué?» Regina se quedó sin palabras, mirando su propio pie como si perteneciera a otra persona. «Vuelva a intentarlo», pidió Ezequiel, con la voz temblorosa de una emoción que llevaba años sin permitirse sentir. Regina cerró los ojos de nuevo, se concentró con toda la fuerza de voluntad que poseía, y los dedos volvieron a moverse, esta vez de forma más clara, más definida. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Regina antes de que ella misma se diera cuenta de que estaba llorando. No recordaba la última vez que había llorado frente a otra persona. Ni siquiera en el funeral de Alberto se había permitido ese lujo, prefiriendo el control absoluto sobre sus emociones a la vulnerabilidad de mostrarse rota frente a los demás. «Es real», susurró, con la voz quebrada. «Esto es real. Es real», confirmó Ezequiel con los ojos también húmedos, aunque intentaba mantener la compostura profesional que tanto le había costado recuperar. «Es solo el comienzo, señora Valdovinos. Un movimiento diminuto no significa que vaya a caminar mañana. Todavía queda un camino larguísimo por delante, y no todos los avances serán tan visibles como este. Pero significa que las vías neuronales están respondiendo. Significa que el trabajo está funcionando». Regina, sin poder contenerse,
Extendió la mano y tomó la de Ezequiel entre las suyas con una fuerza inesperada. «Gracias», dijo, con una sinceridad que sorprendió a ambos. «Gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo misma no dejaba de dudar de ti». Ezequiel sonrió, una sonrisa genuina, la primera que Regina le veía sin ninguna sombra de tristeza detrás. «Todavía es pronto para agradecer, señora, pero acepto el gesto». A partir de aquel día, la relación entre ambos cambió de forma sutil pero profunda. Regina dejó de tratarlo como a un empleado más y comenzó a escucharlo con genuino respeto, incluso interés. Empezó a preguntarle sobre su pasado, sobre su carrera como cirujano, sobre los pacientes que había tratado antes de perder su licencia. Ezequiel, por su parte, comenzó a compartir con más apertura fragmentos de su historia, algo que llevaba años evitando hacer con cualquier persona. «¿Cómo se llamaba?», le preguntó Regina una tarde, mientras él le aplicaba la estimulación eléctrica en la zona lumbar. «Su esposa, Camila», respondió Ezequiel con una ternura que transformaba por completo su expresión. «Era enfermera, trabajábamos en el mismo hospital, nos conocimos ayudando a un paciente en urgencias hace más de 25 años». «¿Cómo era ella?». Ezequiel sonrió con los ojos perdidos en un recuerdo lejano. «Terca, insoportablemente terca, la verdad. Discutíamos por todo, desde protocolos médicos hasta qué película ver los sábados, pero era la persona más generosa que he conocido. Regalaba dinero que no teníamos a pacientes que no podían pagar sus medicamentos. Yo la regañaba por eso, y ella simplemente se encogía de hombros y decía que el dinero solo importaba en la medida en que ayudara a alguien. «Parece que era mejor persona que la mayoría de los que conozco», comentó Regina, con una punzada de melancolía, «incluida yo misma». «Camila habría discutido con usted apasionadamente, señora Valdovinos», dijo Ezequiel con una media sonrisa, «pero también habría admirado su fuerza. Ella siempre decía que la gente difícil suele cargar el dolor más profundo, precisamente porque no ha aprendido a mostrarlo de otra forma que no sea la dureza». Regina se quedó en silencio, procesando aquellas palabras, sintiendo que describían con una precisión incómoda exactamente quién había sido ella durante los últimos 30 años de su vida. «¿Cómo murió?», preguntó en voz baja, casi temiendo la respuesta. «Lentamente», respondió Ezequiel después de un largo silencio. «El cáncer de páncreas no perdona a casi nadie, y menos cuando se detecta tarde. La clínica donde ambos trabajábamos decidió, en su infinita sabiduría corporativa, que el tratamiento experimental que podría haberle dado más tiempo no estaba cubierto por su seguro, a pesar de que ella había dedicado 15 años de su vida a esa institución. Peleé, supliqué, incluso amenacé con demandarlos. No sirvió de nada. Vi a mi esposa apagarse durante 6 meses, sabiendo que existía una posibilidad de tratamiento que el sistema decidió negarle por razones puramente económicas. Regina sintió que el peso de aquella historia se asentaba sobre su pecho como una losa. Había algo en la manera en que Ezequiel narraba aquel dolor, sin dramatismo, sin buscar compasión, que lo hacía todavía más devastador. «Lo siento mucho», dijo, con una sinceridad que rara vez mostraba. «De verdad». «Gracias», respondió Ezequiel, recomponiendo la expresión. «Pero no le cuento esto para que sienta lástima por mí. Se lo cuento porque creo que usted merece entender por qué hago esto. ¿Por qué elegí acercarme a usted en el parque, arriesgándome al ridículo, a que me arrestaran, a que me humillara frente a todos? Lo hice porque no soporto la idea de que el dinero, o la falta de él, determine quién recibe una segunda oportunidad y quién no. Usted tiene los recursos que Camila jamás tuvo, y yo tengo el conocimiento que ningún hospital quiso permitirme usar libremente. Juntos, tal vez podamos demostrar que existía una manera de salvarla, incluso si ya es demasiado tarde para ella». Aquellas palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de un significado que trascendía por completo el tratamiento físico que estaban llevando a cabo. Regina comprendió en ese momento que aquel proceso no se trataba únicamente de recuperar la movilidad de sus piernas, se trataba también de la redención de un hombre que cargaba con una culpa imposible de resolver
y que había encontrado en ella una manera de honrar la memoria de la mujer que había perdido. Esa noche, después de que Ezequiel se marchara, Regina permaneció despierta largo rato, pensando en todo lo que había escuchado. Pensó en Camila, una mujer que jamás había conocido, pero cuya generosidad parecía haber dejado una huella imborrable en el hombre que ahora dedicaba sus días a intentar devolverle la movilidad a una desconocida acaudalada que, apenas semanas atrás, se había burlado de él en público. Pensó también en Alberto, en las veces que él había intentado, sin éxito, suavizar su carácter, recordarle que la riqueza sin generosidad terminaba siendo una forma sofisticada de vacío. Ella siempre lo había descartado como debilidad. Ahora, escuchando la historia de Ezequiel, empezaba a sospechar que tal vez su esposo había tenido razón desde el principio, y que ella simplemente había estado demasiado ocupada protegiendo su imperio como para escucharlo. Al día siguiente, sin decírselo a nadie, Regina llamó a su abogado y le pidió que investigara qué había sido de la clínica privada donde Ezequiel y Camila habían trabajado. Quería entender el caso completo, los detalles legales, la posibilidad de que aquella institución todavía existiera y pudiera de alguna forma rendir cuentas por lo ocurrido. No sabía todavía qué haría con esa información, pero por primera vez en años sintió el impulso genuino de usar su poder e influencia para algo que no fuera exclusivamente su propio beneficio. La respuesta del abogado llegó 5 días después, y con ella, una revelación que Regina jamás esperó. La clínica privada donde Ezequiel y Camila habían trabajado, el Instituto Médico Cortés, había cerrado sus puertas hacía 4 años, tras una serie de demandas por negligencia y prácticas fraudulentas relacionadas con la negación sistemática de tratamientos cubiertos por seguros médicos. Pero lo que dejó a Regina completamente helada fue otro dato. Enterrado entre los documentos legales, el Instituto Médico Cortés había sido en su momento parcialmente financiado por un fondo de inversión inmobiliaria que buscaba diversificar su cartera hacia el sector salud. Ese fondo de inversión pertenecía en un 60% a Valdovinos Capital Group, la empresa de Alberto. La empresa que, tras su muerte, había pasado a formar parte del imperio que Regina dirigía. Regina se quedó mirando el documento durante largos minutos, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, aunque estuviera sentada. No había tenido conocimiento directo de aquella inversión específica. Alberto manejaba cientos de proyectos simultáneos y ella jamás se involucraba en cada detalle operativo. Pero el hecho de que su propio apellido, su propia fortuna, estuviera vinculada, aunque fuera indirectamente, a la institución que había negado el tratamiento que pudo haber salvado a Camila, le resultaba insoportable. Llamó a su abogado de inmediato, exigiendo más detalles. Señora Valdovinos, entiendo su preocupación, pero quiero ser claro. La participación de Valdovinos Capital Group era puramente financiera. Ustedes no tenían injerencia en las decisiones médicas ni administrativas de la clínica. Legalmente no existe responsabilidad directa. No me importa lo que diga la ley, respondió Regina con la voz temblorosa de una emoción que no sabía nombrar del todo. Quiero saber exactamente cuánto dinero generó esa inversión para nosotros y quiero saber si alguien en mi empresa tenía conocimiento de las prácticas que estaban ocurriendo ahí dentro. El abogado prometió investigar más a fondo y colgó la llamada dejando a Regina sola con una sensación de vértigo que no experimentaba desde el día del accidente. Durante horas se debatió entre contarle a Ezequiel la verdad de inmediato o esperar a tener toda la información antes de hacerlo. Al final, el peso de la culpa resultó más fuerte que cualquier cálculo estratégico. Cuando Ezequiel llegó al día siguiente para la sesión habitual, Regina le pidió que se sentara frente a ella antes de comenzar cualquier ejercicio. «Necesito decirte algo», comenzó con una vulnerabilidad que rara vez mostraba. «Y no sé cómo vas a reaccionar, pero prefiero que lo escuches de mí antes que de cualquier otra persona». Ezequiel la observó con curiosidad, sin sospechar nada de lo que estaba a punto de escuchar. Regina le explicó todo: la investigación que había ordenado, el descubrimiento del fondo de inversión,
La conexión, aunque indirecta, entre la empresa de su difunto esposo y el Instituto Médico Cortés. Habló despacio, eligiendo cada palabra con cuidado, observando el rostro de Ezequiel transformarse de la sorpresa inicial a algo mucho más complejo, una mezcla de incredulidad, dolor renovado y una ira contenida que Regina jamás le había visto expresar. «¿Me estás diciendo», dijo Ezequiel finalmente, con la voz baja pero cargada de tensión, «que el dinero de tu familia, indirectamente, financió la clínica que decidió que mi esposa no merecía vivir?» «No lo sabía», respondió Regina de inmediato, con desesperación. «Te juro que no tenía idea de esa inversión específica. Alberto manejaba cientos de proyectos y yo...» «No te estoy acusando de saberlo a propósito», interrumpió Ezequiel, levantándose de su asiento, caminando con pasos tensos por la habitación. «Pero es una ironía tan cruel que apenas puedo procesarla. Llevo meses aquí, tratando de devolverte algo que la vida te arrebató, mientras que, sin saberlo, tu propio patrimonio contribuyó a arrebatarme a mí lo que más amaba». El silencio que siguió fue denso, casi insoportable. Regina sintió que todo el progreso construido durante semanas, toda la confianza cultivada entre ambos, podía desmoronarse en aquel instante. «Entiendo si quieres detener el tratamiento», dijo finalmente, con la voz quebrada. «Entiendo si no puedes seguir viniendo a esta casa sabiendo lo que ahora sabes. No voy a pedirte que finjas que esto no importa». Ezequiel se detuvo junto a la ventana, dándole la espalda a Regina, con los hombros tensos y la respiración pesada. Pasaron varios minutos antes de que hablara de nuevo. «Camila jamás me habría perdonado si abandono esto por rencor», dijo finalmente, sin darse la vuelta. «Ella creía, con una fe que yo nunca compartí del todo, que las personas podían cambiar, que el sistema, por corrupto que fuera, estaba compuesto de individuos capaces de elegir hacer algo distinto. Tú no decidiste negarle el tratamiento a mi esposa, Regina. Un consejo administrativo, buscando maximizar ganancias sin rostro ni nombre, tomó esa decisión. Tú solo eras, en ese entonces, una accionista indirecta sin conocimiento de lo que ocurría». Regina sintió que las lágrimas volvían a rodar por su rostro, esta vez cargadas de una culpa que no sabía cómo procesar. «Eso no cambia que mi dinero se benefició de ese sufrimiento». Ezequiel finalmente se dio la vuelta, y Regina vio en sus ojos una mezcla de dolor y determinación que la conmovió profundamente. «Entonces, usa ese dinero para asegurarte de que nunca más vuelva a pasar», dijo, con una firmeza que no admitía discusión. «No como una forma de comprar mi perdón, porque eso no es algo que se compre, sino porque es lo correcto, porque tienes el poder de cambiar algo real, y la mayoría de la gente con ese poder jamás lo usa para nada que no sea acumular más». Regina asintió lentamente, sintiendo que aquella conversación marcaba un antes y un después, no solo en su relación con Ezequiel, sino en la manera en que entendía su propia riqueza y el propósito que había estado ausente de su vida durante décadas. «Voy a investigar cada inversión de mi imperio relacionada con salud, educación, vivienda», prometió, con una determinación nueva en la voz. «Y donde encuentre prácticas como las del Instituto Cortés, voy a intervenir, no como un gesto de caridad vacía, sino como una responsabilidad que debía haber asumido hace mucho tiempo». Ezequiel la observó largo rato, como si estuviera viendo, por primera vez, a la verdadera Regina detrás de la coraza que ella había construido durante décadas. «Camila estaría de acuerdo con esa decisión», dijo con una sonrisa triste pero genuina. «Y yo también». Aquel día no realizaron ningún ejercicio de rehabilitación. Simplemente se quedaron sentados en silencio compartido, procesando la magnitud de lo que acababan de descubrir, mientras algo profundo, más allá del vínculo terapeuta-paciente, terminaba de consolidarse entre ambos. En los días siguientes, Regina cumplió su palabra con una velocidad que sorprendió a todo su equipo directivo. Convocó una reunión de emergencia con los principales ejecutivos de Valdovinos Capital Group y ordenó una auditoría completa de todas las inversiones relacionadas con salud,
vivienda social y educación en las que la empresa participara, directa o indirectamente. Señora, esto podría representar pérdidas significativas si decidimos retirarnos de ciertos fondos o exigir cambios en las políticas de las instituciones donde invertimos, advirtió el director financiero, visiblemente incómodo con la nueva dirección que Regina estaba imponiendo. Entonces asumiremos esas pérdidas, respondió Regina sin titubear, con una autoridad que no dejaba espacio para el debate. Durante 30 años construimos este imperio priorizando exclusivamente el rendimiento financiero. A partir de hoy, cada inversión relacionada con el bienestar de las personas será evaluada también bajo un criterio ético, y si alguna institución antepone las ganancias al cuidado humano, retiraremos nuestro capital, sin importar cuánto perdamos en el proceso. La sala quedó en silencio, con varios ejecutivos intercambiando miradas de incredulidad. Ninguno de ellos había visto jamás a Regina Valdovinos hablar en esos términos. Marcela, presente en la reunión, observaba a su jefa con una mezcla de asombro y orgullo silencioso, reconociendo en aquella mujer algo que llevaba años esperando ver emerger. Aquella noche, exhausta pero extrañamente satisfecha, Regina reflexionó sobre cuánto había cambiado en apenas semanas. El accidente le había arrebatado la movilidad de sus piernas, pero el encuentro con Ezequiel y todo lo que había desencadenado comenzaba a devolverle algo que ella ni siquiera sabía que había perdido mucho antes del accidente, un sentido genuino de propósito. 3 meses después de aquel primer movimiento en los dedos del pie, Regina logró, por primera vez desde el accidente, sostenerse de pie durante algunos segundos, apoyada en una barra paralela que Ezequiel había mandado instalar en el salón de terapia. El momento fue tan intenso que ninguno de los dos pudo contener las lágrimas. Marcela, que observaba desde la puerta, sin haber sido invitada pero incapaz de mantenerse alejada tras meses de seguir de cerca el progreso, rompió en llanto abiertamente, aplaudiendo con una emoción que contagió a todos los presentes. «Lo logré», susurró Regina temblando, aferrada con ambas manos a la barra, con las piernas temblando bajo un peso que no habían sostenido en 3 años. «Ezequiel, lo logré». «Lo lograste tú», corrigió él, con los ojos brillantes de emoción contenida. «Yo solo te mostré el camino. El trabajo, la disciplina, la voluntad de seguir intentándolo incluso cuando dolía, cuando parecía imposible, eso fue completamente tuyo». Regina se sentó de nuevo en su silla, exhausta pero radiante, con una sonrisa que Marcela no recordaba haber visto en su rostro desde antes del accidente, quizás incluso desde antes de la muerte de Alberto. Aquella noche, para celebrar, Regina invitó a Ezequiel a cenar con ella en el comedor principal, algo que jamás había hecho antes, manteniendo siempre una distancia profesional estricta entre ambos. Marcela dispuso la mesa para 2, en lugar de la enorme mesa vacía, donde Regina solía cenar completamente sola, y por primera vez en años, la mansión se llenó de una calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. «Quiero contarte algo», dijo Regina, mientras Ezequiel servía el vino. «Algo que nunca le he contado a nadie, ni siquiera a Marcela». Ezequiel la escuchó con atención sin interrumpir. «Antes del accidente era una mujer terrible», comenzó Regina, con una honestidad que le costaba un esfuerzo enorme. «No estoy exagerando ni buscando compasión. Era cruel con mis empleados, despiadada en los negocios, arrogante con todo el mundo que consideraba inferior a mí, que era básicamente todo el mundo. Alberto intentó durante años hacerme ver que estaba construyendo un imperio sobre cimientos vacíos, que el dinero sin propósito solo generaba más vacío. Yo lo ignoraba constantemente, convencida de que el éxito hablaba por sí mismo». «¿Y ahora?», preguntó Ezequiel con suavidad. «Ahora entiendo, aunque me haya tomado 3 años en silla de ruedas y la aparición de un mendigo insistente en un parque, que Alberto tenía razón desde el principio». Regina soltó una risa amarga, negando con la cabeza. «Qué ironía, ¿no? Necesité perder la movilidad de mis piernas para empezar a recuperar algo de mi humanidad». Ezequiel guardó silencio un momento, considerando sus palabras.
Camila solía decir algo parecido sobre el sufrimiento, comentó finalmente. Decía que el dolor era el maestro más cruel que existía, porque nunca avisaba antes de dar la lección, pero también era el más honesto, porque jamás mentía sobre lo que realmente importaba. Tu esposa suena como alguien extraordinario. Lo era, confirmó Ezequiel con una sonrisa nostálgica. Y sabes, creo que le habría encantado verte ahora. No a la mujer que se rió de mí en el parque, sino a esta versión de ti sentada aquí, admitiendo sus errores sin excusas. Regina sintió que el rostro se le encendía, mitad por vergüenza, mitad por algo más difícil de nombrar. También quiero pedirte disculpas, dijo después de un momento, por cómo te traté aquel primer día, por reírme de ti, por humillarte frente a toda esa gente, por mandar a mis guardias a sacarte a rastras como si fueras basura. No tienes idea de cuánto me arrepiento de ese momento. Ezequiel la observó con una expresión que mezclaba comprensión y algo parecido a la ternura. Ya te perdoné, Regina, dijo, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocían. Lo perdoné aquel mismo día en realidad, porque entendí perfectamente tu reacción. Yo era un extraño sucio y desconocido diciéndote algo imposible de creer. Cualquier persona en tu lugar habría reaccionado con la misma desconfianza, quizás con más dureza incluso. Aún así, no debí humillarte de esa forma. No, no debiste, concedió Ezequiel con una honestidad que no buscaba suavizar la verdad. Pero el hecho de que ahora lo reconozcas, de que hayas cambiado tu manera de tratar a las personas a tu alrededor, de que estés usando tu fortuna para intentar corregir errores que ni siquiera cometiste directamente, eso vale mucho más que cualquier disculpa formal. La cena continuó entre conversaciones que se extendieron mucho más allá de la comida, abarcando temas que iban desde la infancia de Regina en Puebla hasta los años de formación médica de Ezequiel en la Ciudad de México. Hablaron sobre pérdidas, sobre arrepentimientos, sobre las maneras extrañas en que la vida entrelazaba destinos aparentemente opuestos. ¿Sabes?, dijo Regina ya entrada la noche, con el vino aflojando ligeramente la rigidez habitual de sus palabras. Cuando Alberto murió, pensé que jamás volvería a sentir una conexión genuina con otra persona. Después del accidente, esa certeza se hizo todavía más fuerte. Pensaba que mi vida se reduciría a administrar un imperio desde una silla de ruedas, completamente sola, hasta el día en que muriera. ¿Y ahora qué piensas?, preguntó Ezequiel, con una vulnerabilidad poco habitual en su voz. Regina lo miró directamente a los ojos, sintiendo que decir la verdad, por una vez, no representaba ningún riesgo. Ahora pienso que tal vez la vida todavía tenía reservada una sorpresa para mí, algo que no esperaba, que no busqué, pero que llegó de todas formas, disfrazado de un hombre sucio en un parque prometiendo un milagro imposible. Ezequiel sonrió, con una calidez que iluminó por completo su rostro curtido. Los milagros rara vez llegan como uno los espera, dijo, pero cuando llegan valen cada minuto de espera. Aquella noche, por primera vez en años, Regina se durmió sin sentir el peso familiar de la soledad presionando sobre su pecho. Al día siguiente, las sesiones de rehabilitación continuaron con renovada intensidad, pero algo había cambiado de manera irreversible entre ambos. La relación profesional se había transformado, sin que ninguno de los dos lo hubiera planeado, en algo mucho más profundo y significativo. Las semanas siguientes trajeron avances constantes. Regina logró sostenerse de pie durante periodos cada vez más largos, primero 30 segundos, luego un minuto completo, hasta que finalmente, con la ayuda de un andador especial que Ezequiel diseñó específicamente para su proceso de rehabilitación, logró dar sus primeros pasos torpes e inseguros a través del salón. Cada avance se celebraba como una victoria compartida. Marcela comenzó a documentar el progreso con fotografías, insistiendo en que algún día Regina querría recordar cada etapa de aquel camino extraordinario. Incluso Ricardo, el jefe de seguridad que tanto había desconfiado de Ezequiel al principio, terminó por rendirse ante la evidencia innegable de los resultados, ofreciéndole una disculpa formal por sus sospechas iniciales. Nunca imaginé que terminaría agradeciéndole a un hombre que encontré durmiendo bajo un puente hace apenas unos meses.
le confesó Ricardo a Ezequiel una tarde, mientras éste guardaba su equipo, después de una sesión particularmente intensa. «Yo tampoco imaginé que terminaría aquí», respondió Ezequiel con una risa suave. «La vida tiene un sentido del humor extraño». Regina, mientras tanto, continuó expandiendo su compromiso con la reforma de sus inversiones. Ordenó la creación de una fundación médica independiente financiada completamente por Valdovinos Capital Group, cuyo único propósito sería cubrir tratamientos experimentales para pacientes de bajos recursos que, como Camila años atrás, se encontraran atrapados entre la necesidad médica y la burocracia de los seguros. Le pidió a Ezequiel que dirigiera personalmente la fundación, ofreciéndole no solo un salario digno, sino la oportunidad de recuperar su licencia médica a través de un proceso de recertificación que ella misma se encargó de financiar y agilizar. «No tienes que hacer esto por mí», le dijo Ezequiel visiblemente conmovido cuando Regina le presentó la propuesta. «Ya me has dado más de lo que jamás esperé recibir de nuevo en la vida». «No lo hago solo por ti», respondió Regina con una sonrisa serena. «Lo hago porque es lo correcto, y porque, Ezequiel, el mundo necesita más médicos como tú, y menos instituciones como la que le falló a Camila». 8 meses después de aquel primer encuentro en el parque, Regina Valdovinos caminó, sin ayuda de andador ni bastón, por el mismo sendero de grava donde todo había comenzado. Fue un momento que ella misma había pedido mantener en privado, sin cámaras, sin prensa, sin el escándalo mediático que inevitablemente habría generado la noticia de que una de las mujeres más ricas del país había recuperado la movilidad tras un pronóstico médico declarado irreversible por los mejores especialistas del mundo. Solo estaban presentes Ezequiel, Marcela y Ricardo, observando en silencio, mientras Regina daba paso tras paso, con la espalda erguida y una expresión de determinación absoluta en el rostro. Al llegar a la banca donde Ezequiel se había arrodillado aquel primer día, Regina se detuvo, respirando con dificultad por el esfuerzo, pero con una sonrisa imposible de contener. «Lo logramos», dijo, girándose hacia Ezequiel, quien la observaba con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Lo lograste tú», repitió él, la misma frase que había pronunciado meses atrás, aunque esta vez con un peso emocional completamente distinto. «Yo solo tuve la suerte de estar aquí para verlo». Regina se acercó a él, todavía insegura en sus pasos, pero decidida, y lo abrazó con una fuerza que sorprendió a ambos. Marcela, incapaz de contener sus propias lágrimas, se cubrió la boca con las manos, mientras Ricardo, con una discreción que no ocultaba del todo su emoción, apartaba la mirada hacia los árboles, fingiendo revisar el perímetro de seguridad. «Hay algo que quiero decirte», susurró Regina todavía entre los brazos de Ezequiel, «algo que llevo semanas queriendo decir, pero que no encontraba el valor suficiente para expresar». Ezequiel se apartó ligeramente, mirándola con atención. «Te escucho». «Me enamoré de ti», dijo Regina, con una vulnerabilidad que jamás había mostrado ante nadie desde la muerte de Alberto. «No sé exactamente cuándo ocurrió. Tal vez fue durante aquellas primeras sesiones, cuando me hablabas con una honestidad que nadie más se atrevía a usar conmigo. Tal vez fue la noche que me contaste sobre Camila, y entendí la profundidad de tu bondad, incluso después de haber perdido todo lo que amabas. No espero que sientas lo mismo, y entiendo perfectamente si prefieres mantener esto en un plano estrictamente profesional, pero necesitaba decírtelo, porque llevo toda mi vida ocultando mis sentimientos detrás de contratos y decisiones frías, y no quiero seguir viviendo así». Ezequiel guardó silencio un largo momento, con una expresión que Regina no pudo descifrar del todo, generando en ella una punzada de miedo genuino a haber arruinado, con aquella confesión, todo lo que habían construido juntos. «Llevo meses sintiendo lo mismo», dijo finalmente, con la voz cargada de una emoción contenida durante demasiado tiempo. «Y llevo meses convenciéndome de que no era apropiado decírtelo, que quizás solo confundías gratitud con algo más profundo, que yo no era más que el hombre que te ayudó a recuperar la movilidad, y nada más que eso. Pero la verdad, Regina, es que Camila me enseñó que la vida es demasiado corta e impredecible
como para dejar pasar la oportunidad de amar de nuevo, incluso cuando ese amor llega de la forma más inesperada posible. Regina sintió que las lágrimas volvían a rodar por su rostro, esta vez de una felicidad que no experimentaba desde hacía muchísimos años. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó, con una risa nerviosa que contrastaba con la seriedad de la mujer que solía ser. «Ahora seguimos caminando juntos», respondió Ezequiel, tomando su mano con una firmeza cálida. Literal y figuradamente. Los meses siguientes trajeron consigo transformaciones que ninguno de los dos habría imaginado posibles el día de aquel primer encuentro humillante en el parque. La Fundación Médica Camila Domínguez, nombrada así en honor a la difunta esposa de Ezequiel, comenzó a operar oficialmente, ofreciendo tratamientos experimentales gratuitos a cientos de pacientes de bajos recursos que, como ella, habían sido abandonados por un sistema que priorizaba las ganancias sobre las vidas humanas. Ezequiel recuperó su licencia médica y comenzó a formar a un equipo de especialistas en las técnicas de rehabilitación neurológica que él mismo había desarrollado durante años de investigación silenciosa. Regina, por su parte, transformó radicalmente la cultura de Valdovinos Capital Group, implementando políticas de responsabilidad social que se convirtieron, con el tiempo, en modelo para otras empresas del sector inmobiliario y financiero del país. Comenzó a dar conferencias, no sobre estrategias de inversión como solía hacer antes del accidente, sino sobre la importancia de utilizar el poder económico como herramienta de cambio genuino, hablando abiertamente sobre su propia transformación personal, sobre los errores que había cometido durante décadas y sobre la lección más importante que había aprendido, que la verdadera riqueza no se medía en cifras bancarias, sino en la capacidad de reconocer los propios errores y actuar para corregirlos. Un año exactamente después de aquel primer encuentro en el parque, Regina y Ezequiel se casaron en una ceremonia íntima celebrada en los jardines de la mansión, rodeados únicamente de las personas que habían presenciado su transformación: Marcela, Ricardo, el equipo médico de la fundación y algunos de los primeros pacientes que habían recibido tratamiento gracias al programa que llevaba el nombre de Camila. Durante su discurso, Regina, de pie, completamente de pie, sin ayuda de ningún tipo, frente a todos los invitados, compartió las palabras que resumían todo lo vivido durante aquel año transformador. Hace poco más de un año, un hombre al que juzgué por su apariencia, al que humillé públicamente sin conocerlo, me dijo que podía hacer que volviera a caminar. Me reí de él. Lo desprecié. Ordené que lo alejaran de mí como si fuera basura. Hoy estoy de pie no solo porque él tuvo razón sobre mi cuerpo, sino porque tuvo la paciencia infinita de enseñarme que mi verdadera parálisis nunca estuvo en mis piernas, sino en mi corazón. Ezequiel no solo me devolvió la capacidad de caminar, me devolvió la capacidad de amar, de perdonar, de reconocer mis propios errores sin excusas, y de entender que la humildad no es debilidad, sino la forma más valiente de fortaleza que existe. Ezequiel, con los ojos llenos de lágrimas, tomó su mano frente a todos los presentes. «¿Y yo?», respondió él, dirigiéndose tanto a Regina como a los invitados, «aprendí que el dolor más profundo puede, eventualmente, convertirse en el puente hacia el propósito más significativo de nuestras vidas. Camila me enseñó a amar sin condiciones. Regina me enseñó que incluso después de perderlo todo, la vida puede sorprendernos con una segunda oportunidad, disfrazada de la persona menos esperada». La historia de Regina Valdovinos y Ezequiel Domínguez se convirtió, con el tiempo, en un recordatorio poderoso de que las apariencias jamás cuentan la historia completa, de que la arrogancia y el desprecio solo revelan las propias heridas no sanadas, y de que la verdadera transformación, física, emocional y espiritual, siempre comienza con la humildad de admitir que todavía tenemos mucho que aprender, sin importar cuánto creamos haberlo conquistado todo. Años más tarde, cuando periodistas y curiosos preguntaban a Regina cuál había sido el secreto detrás de su recuperación milagrosa, ella siempre respondía lo mismo:
con una sonrisa serena que reflejaba la paz genuina alcanzada tras aquel largo camino de transformación. No fue un milagro médico, aunque la ciencia jugó su parte. Fue un hombre que tuvo el valor de arrodillarse frente a una desconocida que lo humilló públicamente y decirle la verdad de todas formas. Fue mi propia disposición, después de años de resistencia, a finalmente escuchar. Y fue el recordatorio constante de que ninguna cantidad de dinero puede comprar lo que solo se consigue con humildad, perseverancia y la voluntad genuina de convertirse en una mejor persona. La Fundación Médica Camila Domínguez continuó creciendo año tras año, ayudando a miles de pacientes que, como Ezequiel había sido en su momento más oscuro, habían perdido toda esperanza de recibir la atención médica que merecían, y cada vez que un nuevo paciente llegaba a sus puertas, escéptico y temeroso, Ezequiel recordaba siempre las mismas palabras que le había dicho a Regina aquel primer día en el parque, ahora convertidas en el lema oficial de la Fundación, grabado en una placa de bronce en la entrada principal. Nadie está tan roto como para no merecer una segunda oportunidad. Y así, lo que comenzó como una frase humillante entre una mujer poderosa y un hombre sin hogar, se transformó en la historia de amor, redención y transformación más significativa que ambos, cada uno a su manera, jamás habrían imaginado vivir. Fin.